El Señor es mi apoyo verdadero. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica, presta atención a las palabras de mi boca. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre, porque gente soberbia se ha alzado contra mí. Hombres violentos atentan contra mi vida, sin tener presente a Dios. El Señor es mi apoyo verdadero. Pero Dios es mi ayuda, el Señor es mi verdadero sostén. Te ofreceré un sacrificio voluntario, daré gracias a tu nombre porque es bueno. El Señor es mi apoyo verdadero. El Señor es mi apoyo verdadero. Hola, buenas noches. Qué gusto que nos volvemos a encontrar después de nuestro descanso navideño, nuestro descanso de fin de año. Hoy día martes 9 de enero del año 2024. Deseo para ti y toda tu familia que este año Jesús de Nazaret nos llene de bendiciones y de dones a través de su Espíritu Santo para poderle dar gloria al santo nombre de Dios. Y conociendo la palabra en los tiempos de la plenitud, a través de su unigénito, Jesús de Nazaret, estamos estudiando, nos enriquezca, haga que nuestro corazón se llene de sus enseñanzas, que las valoremos, las entendamos y sobre todo, que las pongamos en práctica. Por lo tanto, pues agradezco tu presencia hoy más otros días porque el volver a tomar el hilo a veces cuesta trabajo y aprecio mucho que ya tú en esta primer clase con el tema Jesús de Nazaret estés hoy aquí presente. Y como todas las ocasiones, vamos primero lo primero a dar alabanza a Dios y a unirnos en oración. Por lo tanto, decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo, diciendo, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, como todas las ocasiones, le pedimos misericordia a Jesús de Nazaret y que su Espíritu Santo nos acompañe entre nosotros esta noche para ayudarnos a entender
la grandeza y el alcance de sus palabras, de la palabra, porque la palabra es en sí toda la buena nueva, el evangelio, la vida de Jesús de Nazaret entre nosotros, en la tierra. Recordamos que, pues claro, Él es siempre existido y siempre existirá hasta el fin de los tiempos, pero hacemos alusión al tiempo en que, por designio divino, el Padre lo envía a esta tierra y se hace uno más entre nosotros, sin dejar su naturaleza divina celeste, adquiere la forma humana y es uno más entre nosotros. Y obvio, también esa divinidad terrestre, con el paso del tiempo, va a ser la que va a llegar y va a ser glorificada en el cielo después de su gloriosa resurrección y ascensión a los cielos. Bueno, nuestra intención de ahora pues va muy enfocada a esta entrada, a estos comentarios. Le pedimos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo que nos ayuden a desmenuzar bien sus enseñanzas, a entenderlas y hacerlas propias, y que podamos ser dignos cristianos, podamos ser cristianos católicos, que dentro del catolicismo implica el poder reconocer las concordancias que tenemos con los demás cristianos, sin importar su iglesia, sin importar sus principios, siempre y cuando sean cristianas. Son más las cosas que nos unen que las diferencias que nos desunen. Y sepamos tener esa madurez para poder marchar junto con todos los creyentes en pos de la verdad y en pos de poner en práctica los designios divinos de Jesús de Nazaret. Bueno, y te quiero comentar con relación al, al Salmo, inspirado en el Salmo número 54 que escuchamos esta noche. Es otro más de los salmos que compuso el rey David. Y este salmo es muy interesante, fíjate, porque sin querer nos se relaciona mucho con el tema que vamos a ver en la noche de hoy. En el libro de Samuel nos menciona que este Saúl fue el primer rey de los israelitas y posteriormente va a ser el rey David. Sin embargo, David y Saúl se conocieron, obviamente, y trabajaron y marcharon juntos en muchos momentos de su vida. De hecho, cuando Saúl persiguió a los filisteos, se apoyó mucho en David, y ahí viene muchos episodios épicos, entre ellos cuando David da muerte a Goliat. Bueno, sin embargo, hubo un detalle o varios detalles que hicieron que Saúl se apartara de mm, de los designios divinos de Yahvé Dios, y Yahvé Dios le pide al profeta Natán que va a ser, que debe determinar el reinado de Saúl, y poniendo los ojos en David, conocemos su historia, más o menos, que este Natán va a través de Samuel también, va a ungir por petición de Yahvé a David. Sin embargo, entre todos estos momentos álgidos entre ambos, llega un momento en que Saúl quiere matar a David, lo ve como un enemigo, a pesar de que muchos de la propia casa de Saúl estaban con David. Por ejemplo, Jonatán
hijo de Saúl, se puso a los pies y al servicio de David y no pudo concretarse todo hasta el fin de su reinado porque Jonatán llegó a morir antes de que ya fuera rey en funciones David. Y luego la hija de Saúl, Mical, fue una de las hijas de Saúl y se la dio de dio su mano a Saúl, perdón, a David. Entonces llegó a ser hasta su suegro de David. Sin embargo, eso no quita que aferrado al poder, Saúl veía en David a un oponente y le buscó por varias formas el darle muerte. En cierto momento, estando en una campaña de guerra, Saúl está en una cueva y David se acerca sin que lo vea y le corta un trozo de su vestido, de su túnica, probablemente. Y después, afrontándolo ya al día siguiente, le muestra a Saúl este trozo de prenda y le dice que bien le pudo haber dado muerte y que la prueba contundente de eso es que él le presenta ese trozo de prenda del propio Saúl. Entonces, ahí David tuvo compasión de Saúl, pero esa compasión viene dada como consecuencia de una fe en Jesús, en este caso, en el caso de David, una fe en Yahvé Dios y en sus designios. Y por eso en este salmo, él implora tanto la protección divina, aferrado, abrazado a la fe y abrazado a que es fiel a los designios de Yahvé Dios. Bueno, la historia es larga, pero a fin de cuentas Saúl va a morir dándose muerte él mismo en un cierto momento y después ya vendrá el momento en que David será reconocido por todos los pueblos que formaban ese reino de Israel y que él va a acrecentar y a crecer enormemente. Pero allí está la prueba contundente de que Yahvé Dios estaba con David, básicamente por la fe que él tenía en él y por la sumisión a los mandatos que recibía de parte de Dios. Esto nos debe de llevar a nosotros a pensar, a recapacitar cómo está nuestra fe en Dios y cómo está nuestra fe en Jesús de Nazaret, su intercesor, nuestro hermano mayor y maestro. Y vamos a entender ahora que empecemos a hablar de nuestro tema de esta noche, la importancia de esta fe. Por lo tanto, te invito a que tomes como punto de partida la necesidad que tienes de tener una fe fuerte en Dios. Sin eso, no podemos avanzar. Bueno, en las clases anteriores estuvimos viendo la presencia de Jesús de Nazaret en Samaria, porque el Espíritu Santo lo condujo como lo condujo durante todo su ministerio público a Jesús de Nazaret. Por cierto, te quería comentar un breve paréntesis. Desconozco si tú sepas el por qué ya ahorita estamos en el tiempo ordinario, en el calendario litúrgico de nuestra iglesia para el año que ya está en curso, que comenzó después de la festividad de Cristo Rey en el durante el mes de noviembre. Vino el tiempo de Adviento, que fue la preparación para recibir a Jesús, los 4 semanas
en que nos estuvimos preparando para, para dar dignamente la recepción a su nacimiento. Bueno, esto dentro de la liturgia cristiana católica arranca el tiempo de Navidad, concretamente la víspera del día 25 de diciembre, poco antes de la Nochebuena. Recordemos que a partir de las 6 de la tarde comenzaba en aquellos tiempos entre los judíos y sigue siendo válido entre nosotros el que después de las 6 de la tarde ya corresponde al día siguiente. Entonces, en el caso de la Navidad, arranca en la tarde después de las 6 de la tarde del día 24 de diciembre. Y posteriormente, al día 25 que celebramos el nacimiento de Jesús, viene la octava de Navidad. Entonces, decir, ¿qué significa octava de Navidad? Bueno, la octava es sinónimo de que dentro de la nueva alianza, del nuevo pueblo de Israel, del cual nosotros formamos parte, igual junto con todos los paganos y los creyentes de todo el mundo, gracias a la entrega del Cordero de Dios, de Jesús en la cruz por la remisión del pecado, y porque con su muerte y posterior gloriosa resurrección nos abrió la oportunidad de tener vida eterna en los cielos. Bueno, entonces, en la forma de llevar la liturgia, los judíos, ellos utilizan mucho el 7 y por esa razón los días sábados ellos festejan el Shabbat y lo van asociando ellos porque en el Génesis se cita que Dios creador en 6 días hace la creación y el séptimo día descansa. Y de ahí viene la costumbre entre los judíos de celebrar el Shabbat, que siempre es el día sábado. Ya con Jesús de Nazaret, con su gloriosa resurrección, que fue el domingo siguiente a su muerte, cambia para nosotros cristianos y entonces nosotros nos regimos por el número 8 y por eso se celebra la octava de Navidad, porque es como si fuera en un solo día el juntar 8 diferentes eventos. Tú recordarás, no te voy a citar todos, pero ahí está el día 26, celebramos a San Esteban, el día 28 a los Santos Inocentes, el día 31 a la Sagrada Familia, el día 1 de enero, María Reina, y terminamos con la Epifanía del Señor. Bueno, ahí termina la octava de Navidad. Pero hay otro evento importantísimo que forma parte del calendario de Navidad, que es el bautismo de Jesús, que ya lo vimos en el Jordán. Entonces, se asocia esto y con el bautismo de Jesús termina el tiempo de Navidad. Y el bautismo de Jesús, para efectos litúrgicos, siempre se celebrará el domingo siguiente a la Epifanía, que nosotros la conocemos comúnmente como el Día de los Reyes Magos, una tradición bellísima que todos conocemos y que nos trae a la mente la adoración de los magos de Oriente al niño Dios nacido. Bueno, entonces te hago esta mención para que comprendas un poquito más qué es la octava de Navidad y qué es el tiempo de Navidad. Entonces, a la octava de Navidad se le agrega el bautismo de Jesús con el cual se inicia la vida pública de Jesús. Es el detonante de la vida pública de Jesús. Entonces, te quiero redondear esto ya que estamos con el tema, el por qué
si tenemos la epifanía del Señor y la relacionamos con la adoración de los magos, el bautismo de Jesús también está considerado como otro evento de epifanía, al igual que está considerado las bodas de Caná. Entonces, el nacimiento de Jesús y la adoración de los magos fue un acontecimiento divino en que Jesús nació gracias al, a poder dentro del seno virginal de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo y por designio divino, darle encarnación a Jesús, a nuestro Salvador y Mesías. Eso, la palabra epifanía, para que entiendas, significa manifestación divina. Obviamente que muchos dicen, oye, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en muchísimas ocasiones se da la manifestación divina, la presencia de Dios entre nosotros. Y es cierto, hay muchas, pero hay tres que se consideran las epifanías, las manifestaciones divinas, porque tienen tres distintos dirigentes, destinos. El primero de ellos, la primera epifanía, que es el nacimiento de Jesús, es la manifestación de Dios al mundo entero y a través de los pastores que fueron a adorar al niño después de ver la luz de la estrella, que significa la sabiduría, esa luz. Entonces ahí Dios, a través de Jesús, se está manifestando a todo el mundo. Entonces esa es la primera epifanía. La segunda epifanía lleva como destinatario a todo el mundo no judío, y es la adoración de los magos. Y esto es porque, si tú pusiste atención, los magos de Oriente, ellos no eran judíos, y el cristianismo pues todavía no se forjaba. Entonces ellos eran paganos, y como paganos y guiándose por la luz, la sabiduría que los condujo hasta la casa en donde estaba María y José, y ahí adoran al niño y le llevan presentes de rey. Entonces es la manifestación a través de Jesús, de Dios, a todos los paganos. Bueno, la tercera epifanía, los destinatarios son los discípulos de Jesús. Y te digo discípulos porque en ese momento en que se da las bodas de Caná, todavía no elegía Jesús a los 12 sostenes de su iglesia, que iban a ser los apóstoles, los sucesores figurados en las 12 tribus de Israel, que ahora son los cimientos de la iglesia cristiana católica apostólica, esos 12 cimientos. Entonces, esta manifestación que Dios da a través de Jesús y a petición expresa de María de convertir el agua en vino, y vino de excelente calidad, además de que es una prefiguración a los ojos de Juan el Evangelista de lo que va a ser la institución de la Eucaristía en la cena, en la última cena de Jesús con sus apóstoles, era la necesidad que había de que sus seguidores contemplaran en Jesús su poder divino y reconocer a través de ese mismo poder, en este signo, en este gran signo de convertir el agua en vino,
el que les quedara claro con quién estaban, con el Hijo de Dios. Entonces, tú ya aquí estás observando cuáles los tres destinatarios de estas epifanías. Te repito, el primero, todo el mundo; el segundo, los paganos; y el tercero, los discípulos. Pero en todos dando gloria y majestad a Dios a través de Jesús de Nazaret. Entonces te explico todo esto porque en el desarrollo de nuestro estudio vamos a ver que en algunos momentos, algunos muy relevantes, como por ejemplo la transfiguración, hay algunos que piensan que debe de considerarse como una epifanía. Y te repito, desde el punto de vista manifestación divina, claro que la epifanía y muchos más citan la presencia de Dios a través de Jesús de Nazaret y de su vida y obra. Pero estos tres, que ya te dije cuáles son y cuáles son sus fundamentos, constituyen las tres epifanías que se reconoce en la liturgia cristiana católica. Entonces, después de que terminó la octava de Navidad con la Epifanía de Jesús, el siguiente domingo que viene después de este evento, que en este caso 2024 fue el domingo pasado, se da la celebración del bautismo de Jesús y con eso termina el tiempo de Navidad. Y entonces entramos al tiempo ordinario. O sea que nosotros, hoy martes 9, ya estamos dentro del tiempo ordinario. Y esto no va a cambiar hasta que venga en el mes de febrero, que venga el adviento, no el adviento, sino la cuaresma, perdón, la cuaresma, y en marzo que venga la Semana Santa. Pero quiero hacerte énfasis en que el decir tiempo ordinario no significa que no tenga importancia. Al contrario, es una invitación para que en todos los días de nuestra vida, sin necesidad de que nos mueva un motivo específico y especial, como lo fue el Adviento, como lo fue la Navidad, sigamos a Jesús de Nazaret y sus enseñanzas, y a través de él, a través de la intercesión de Jesús como nuestro hermano mayor, lleguemos al Padre y él esté entre nosotros todos los días como lo está, y que el Espíritu Santo lo podamos captar nosotros, lo podamos entender, porque es la palabra de Jesús enviada por petición de él mismo a su Padre, y que permanece entre nosotros ayudándonos día con día a entender las enseñanzas de Jesús y a ser el motor que con sus dones que recibimos en el bautismo los pongamos en práctica y seamos unos cristianos católicos de día a día. Y al decir día a día es lo ordinario. Entonces ya vas entendiendo un poquito más el porqué de algunos momentos de la liturgia, del calendario litúrgico y sus razones de existencia. Bueno, pues en esta imagen que estamos viendo recordamos que el Espíritu Santo llevó a Jesús a Samaria, y ahí en la interlocución que tiene magistral que Mateo nos presenta en su evangelio, en su versión del evangelio magistralmente, presenta a Jesús a través de ella al Espíritu Santo. Ya no solamente es el testimonio de Juan Bautista, que en el momento del bautismo en agua, del acto de purificación que como judío recibió Jesús en las aguas del Jordán, ya posteriormente Jesús lo va a enriquecer y va a hacer que ese signo indeleble que traemos todos los bautizados nos distinga. De ahí la importancia de que tú tengas en mente que un día fue tu nacimiento natural dentro de este mundo,
el día que naciste, el día que probablemente está constatado en tu acta de nacimiento y en tus documentos oficiales. Pero hay otro día más importante todavía desde el punto de vista litúrgico, que es el día en que fuiste bautizado. Que ese día recibiste tú, como Jesús de Nazaret en el Jordán, tú recibiste al Espíritu Santo. Fue la epifanía en ti de la manifestación de Jesús por obra y gracia de Dios Padre. Entonces, y que a través de Jesús y la presentación que nos hizo del Espíritu Santo nos llena. Y entonces, esa fecha que muchas veces la tenemos en el olvido, valórala y dale la importancia de vida de cuándo naciste tú para Dios, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cristiano católico, el día de tu bautismo. Bueno, ya vimos todo lo que significó este episodio de Jesús con la samaritana, y quiero recordarte que en las clases anteriores, últimas, y el día de hoy, estamos hablando, basándonos en la buena nueva de Mateo. Recordemos que este Mateo en su evangelio está dividido en 7 partes, y que de esas 7 partes, te repito, la primera es sobre la genealogía de Jesús y la última sobre su pasión y muerte. Y las 5 partes centrales son las que nos hablan del reino de Dios, del reino de los cielos. Él lo presenta así, porque recordemos que entre los judíos no se menciona el nombre de Dios. Hay muchos gentilicios, muchos adjetivos con el cual se remiten a él de acuerdo a las circunstancias, como, como Yahvé Sebaot, Yahvé Elohim y otros más, son 72. Y ellos mencionan el reino de los cielos. Y Mateo, como judío, como cristiano católico proveniente del judaísmo y amplio conocedor de la ley mosaica, de la ley de Moisés, de la Torá, sustenta mucho de todos los cimientos de su evangelio en las tradiciones, costumbres y la ley judía. Por esa razón, pues vemos que no es casualidad que este Mateo haga un uso magistral del número 7, que significa la plenitud. Y lo vamos a ver en los momentos que veamos el Evangelio de Mateo. Por ejemplo, lo vimos en su genealogía que él nos presentó en múltiplos de 7, la ascendencia de la cual provenía Jesús. La vamos a ver cuando él cita parábolas, que también escoge 7. La vamos a ver, ya la vimos más bien, en las bienaventuranzas que él cita en el Sermón de la Montaña, que aunque la Biblia nos los pone como 8, se presume que la intención de Mateo era utilizar 7, que hay 2 que que tienen una similitud bastante parecida, y se cree que originalmente eran 7 únicamente las bienaventuranzas. Y también por eso hoy vamos a ver por qué en la oración sublime del Padre Nuestro que Jesús debe enseñar a sus discípulos, también son 7 las peticiones a los ojos de Mateo, y que eso ha tenido una trascendencia muy fuerte, porque realmente en el credo de la Iglesia Católica y en el Padre Nuestro que día a día recitamos, o que oramos, o que dirigimos a Dios, tristemente muchas veces hasta en automático, no reflexionamos en las 7 peticiones que Mateo desglosó. Pero hoy vamos a ver un poquito más acerca de esto.
Por esa razón, te repito, este Mateo y su número 7 es soberbio, es magistral. Y además, por eso no va a ser casualidad que también en nuestro libro soporte de la vida de Jesús de Nazaret, del padre Salvador Carrillo Alday, esto que vamos a ver el día de hoy, ¿sabes en qué capítulo se encuentra de su libro? En el capítulo 7, para que veas cómo se van amarrando las coincidencias, diríamos las diosidencias, y se refuerza ese uso magistral del número 7 que Mateo hace. Bueno, entrando entonces, para que te ubiques por si quieres ir siguiendo, vamos a estar partiendo del capítulo 3 que ya iniciamos en la última clase, cuando vimos que se dio el bautismo de Jesús y todo lo relacionado a ese punto, que después en el capítulo 4 vimos que fueron cuando Jesús preparó su plan de trabajo de su ministerio público, y entre ese tiempo que estuvo preparándolo fue cuando sufrió él las tentaciones del maligno, del demonio, diríamos nosotros. Dentro del judaísmo, a Belzebul o Belzebú, si tú quieres decirlo, se le citaba muchas veces como el malo. Y por esa razón, en el texto original, dentro del Padre Nuestro, se cita la palabra malo. Nosotros ya traducido, con el paso del tiempo, decimos, y líbranos del mal, pero originalmente era el malo. Después vimos que este Mateo ya pone a Jesús en Galilea, y ahí ya dentro de sus discursos evangélicos, los primeros que incluye es las bienaventuranzas. Y no es casualidad. Lo que este Mateo pone en principio de el sermón de la montaña y otras enseñanzas adicionales que hoy vamos a tocar, son el sustento para que tú, como cristiano católico, los conozcas, los vivas, y a través de ellos, con fe en Jesús y a través de las obras que por tu fe en Él tengas por hacer en tu vida, va a hacer que tú llegues a la salvación. Y que obviamente tú, como cualquier humano, cuando tengas la tristeza de caer en algunos momentos de tu vida, a través de estas enseñanzas y de la forma en que nos las va a presentar, tengas los elementos suficientes para suplicar el perdón, para recibir de nueva cuenta la bendición y el alimento divino a ti, a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu y hasta tu cuerpo, ¿por qué no decirlo? Y seguir adelante en el camino. Y que con todo esto, llámese concretamente los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía, nutras tu vida y vayas avanzando para poder llegar en algún momento de tu existencia, pasado ese instante de separación entre lo terreno y la morada celestial, llegar al reino de Dios, al reino de los cielos, como nos presentara este Mateo. Bueno, en nuestra clase pasada, en el capítulo 5, vimos las bienaventuranzas y su significado. Te hago el comentario que en la versículo 11 hubo algunas inquietudes entre los oyentes. Decían, oye, ¿por qué se dice que son 7 bienaventuranzas si en la Biblia estamos leyendo que son 9? Y la novena, que está citada aquí en el versículo 11, es una bienaventuranza añadida por Mateo
con destinatario directo los discípulos de Jesús. Las otras bienaventuranzas son de observancia general para cualquier creyente. Y concretamente, estas 8 bienaventuranzas, la bienaventuranza del versículo 3, que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la bienaventuranza del versículo 4, bienaventurados los mansos, son las dos bienaventuranzas que se presume en un principio estaban en una sola, y que entonces este Mateo era por lo que manejó 7 bienaventuranzas, que ya en el contexto que se ha venido puliendo con el paso del tiempo, vemos en el Evangelio de Mateo que son las 8 más una, que esa una es la que lleva por destinatario a sus discípulos y las otras 8 a todos nosotros. Te lo comento esto porque son cosas interesantes que nos ubican, y vamos a ver un contraste en su momento, porque estas bienaventuranzas, Mateo, repito, por su fuerte tradición judaica, maneja con el número 7, que Lucas en su versión de su evangelio va a manejar, para empezar, un sermón de la llanura, no un sermón de la montaña. ¿Por qué esto? Pues porque Mateo sabe que en las alturas es el lugar por predilección más cercano entre el hombre y Dios, porque por consecuencia la distancia es menor, y por eso él ubicó sus bienaventuranzas en una montaña. Cuando veamos con Lucas, Lucas lo va a hacer en una llanura. Vamos a distinguir también que aquí Mateo citó originalmente sus 7 bienaventuranzas, que después se convirtieron en 8 ya en la traducción bíblica, y que Lucas únicamente nos cita 4. Y además, en el momento que hoy veamos la oración del Padre Nuestro, para Mateo son 7 las peticiones que agrupa, y en el caso de Lucas solamente son 4. No quiere decir que haya discordancia, sino que en el caso de Mateo lo enriqueció, lo desmenuzó un poco más, y fue tan sublime su escritura al respecto, que es lo que prevalece entre nosotros. El Padre Nuestro, que oramos día con día, tiene esas 7 peticiones. Bueno, vimos en la clase pasada, dentro del mismo capítulo 5, que después de las bienaventuranzas, Jesús les decía a sus discípulos, les hablaba de que ellos eran, sal de la tierra y luz del mundo. Y les hablaba también, bueno, para redondear, sal de la tierra y luz del mundo, nos invitaba a hacer la gran diferencia entre cualquier persona y un cristiano católico. Que nosotros, al igual que algo que está en las alturas, una ciudad, él decía, estamos a la vista de todos, y que no podemos hacer que se nos ignore la presencia nuestra, pero que tiene que haber una razón, un sustento, un por qué estemos públicamente a la luz de todos. Aquí nos está invitando Jesús a través de Mateo a ser congruentes, a que lo que nosotros observamos y aprendimos por su enseñanza, lo vivamos fielmente, y que no seamos dos caras, que seamos congruentes, pero que sepamos que nosotros somos la sal que da sabor a la tierra, a nuestra relación con el prójimo, y que somos como Jesús a través de su sabiduría es luz, y que Dios es luz, y por eso Dios lo primero que
hace en el Génesis es crear la luz, porque es el sinónimo de su palabra. Jesús nos invita a que nosotros seamos luz en el mundo y que estemos en la parte alta del Selemín. Recordarás que el Selemín es ese mueble que decíamos se ponía arriba el candelero para que iluminara. Entonces, otro de los elementos importantes que tenemos que distinguir y que Mateo nos va a tocar en esto, en lo que vamos a ver ahorita, es que dentro de los judíos había tres pilares que sostenían su día a día dentro de su religión. Uno era el ayuno, otro era la limosna y el tercero era la oración. Esos tres elementos conjugaban lo que tenían que hacer los judíos para dar gloria a Dios. En el caso de Jesús, a través de Mateo, nos dijo a partir del versículo 17 que Él no ha venido a abolir la ley y los profetas, que no ha venido sino a darles cumplimiento. Os aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i ni una tilde de la ley hasta que todo suceda. Esto nos da a entender que no hay nada por pequeño que contenga la ley y los profetas, las escrituras de la Biblia, en primer lugar, que no se relacionen con la vida y obra de Jesús entre nosotros. En segundo, que a través de Jesús encontraron el cumplimiento y la vigencia y que eso se extiende a nosotros como discípulos de Jesús. Entonces, tenemos que tener claridad que Él vino a enseñarnos una manera más efectiva, si tú quieres, más grata y en última instancia más entendible del por qué debemos de observar sus dos grandes mandamientos. El adorar a Dios sobre todas las cosas y el servir a nuestro prójimo como Jesús entregó su vida por todos nosotros. Cristianos y no cristianos, católicos y no católicos, judíos, paganos, agnósticos, ateos, libres pensadores, herejes, todo. Bueno, el que los observe y los transmita, los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Este Mateo continúa a partir del versículo 20, hablándonos de la justicia nueva. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ojo, aquí justicia debemos de entenderlo como las acciones derivadas de la fe en Dios que nos mueven. Entre ellas se encontraría la limosna, entre ellas se encontraría la ayuda al prójimo. Eso es como debemos entender el término de justicia. Y este Mateo es muy dado a usar una frase que dice, habéis oído. Lucas, en su momento, nos los va a dar a conocer como los ayes del Señor. En resumidas cuentas, es lo mismo. Pero ahorita estamos con Mateo. Por lo tanto, aquí Jesús empieza a agregar, después de esa exhortación de vivir la justicia, dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, pues el que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Eso lo vimos también. El que llame a su hermano imbécil será reo en el Sanedrín, allá dentro de la
justicia religiosa. Y el que llame renegado será reo de la gehenna del fuego. Recordemos que la gehenna era el lugar, de acuerdo a los judíos, donde no es que fuera un infierno como lo conocemos nosotros, esa denominación, pero sería algo comparable. El lugar en donde el fuego te consume. Debemos de ser nosotros claros en que la manera en que se nos presentan las cosas del fuego, a través del estudio, nos han dado luces que es más que un fuego físico, es la distancia enorme que va a haber entre los que no sigan las enseñanzas de Jesús. Y entonces no haya manera posible de que lleguen a estar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. O sea, no va a haber forma. Nosotros vemos que por los méritos de Jesús, Él nos vino a redimir del pecado y nos abrió la opción de la vida eterna. Y digo opción porque no depende de Jesús el que tú la alcances, depende de ti, porque Él a través de sus enseñanzas nos enseña cómo llegar. Y Dios Padre, que es el Dios Padre de Jesús, y por su misericordia de Jesús, también nuestro Padre, Él nos creó y nos dio el libre albedrío y nos dio inteligencia. No digo sabiduría, sabiduría como tal, solo Dios, solo Jesús, sabiduría en el grado extremo, en la luz que guió a los magos, en la luz que guió a los pastores, en la luz que nos guía a todos nosotros y que por eso Jesús en tantos momentos nos va a hablar de que Él es la luz por su sabiduría. Nosotros por nuestra inteligencia, si decidimos tener fe en Jesús y a través de nuestros méritos y a través de la fe en Jesús y del cumplimiento de sus enseñanzas, optamos, vamos a llegar a gozar de esa salvación. Los que no opten por eso por decisión de ellos, es su decisión, no la de Jesús. Y por lo tanto, no hay más que dos opciones. O llegas al cielo con pase automático, con pase VIP por la grandeza que fuiste tú en vida, o vas a tener la necesidad de sufrir una purificación tu alma para poder llegar al cielo. Esa purificación es la que nosotros ubicamos bajo el nombre del purgatorio. Vamos a purgar las penas que tenemos. Recordemos que cuando vamos al sacramento de la reconciliación, a través del ministro, a través del sacerdote, del presbítero, Jesús nos perdona. Y eso es algo grandioso. Pero de que hicimos mal, lo hicimos. Y que tenemos que buscar manera de poder regenerar los males que hemos hecho, de podernos poner en paz con quienes hemos tenido diferencias, con quienes hemos tenido, estábamos peleados, porque pues es muy fácil eso, ¿eh? En todas las familias, en todas las, se da de que fulanito de tal, ay, no lo trago, y ay, me cae gordo, y si estamos hablando de la comunidad parroquial, ay, que los de tal ministerio se creen la divina garza y los que están acá y esas nada más se dedica a pavonearse como pavorreales o Dios, en fin, tenemos muchas cosas que tenemos que ir corrigiendo en vida. Y si no lo hacemos en vida, lo vamos a tener que hacer después de haber dejado este mundo. Y allí es en donde vamos a estar el tiempo necesario para limpiar esos detalles y quedar limpios y estar con toda la
blancura suficiente para gozar del reino de Dios. Y eso es lo que nosotros conocemos como purgatorio. Ahí también se menciona el fuego del purgatorio, pero recordemos que el fuego es un sinónimo de muchas cosas, así también lo es del Espíritu Santo, cuando en Pentecostés se presentó en la forma de lenguas de fuego sobre cada uno de los apóstoles, y que el fuego es también lo que iluminaba a todo el pueblo de Israel en el éxodo hacia la tierra prometida. Hay muchas maneras de la interpretación de aterrizar ya lo que es el fuego. Entonces, esa purificación necesaria para todos los que tengamos cosas por sanar para poder llegar al cielo, al reino de Dios, es ese purgatorio. Pero existe el otro fuego, que es el fuego que no va a permitir que nuestra alma goce de esa presencia de Dios por toda la eternidad, que no va a valer ahí influencias, súplicas, peticiones, llanto, dolor, súplicas, postración, no va a haber nada que te impida el que tú tengas una lejanía eterna de Dios y por consiguiente de Jesús también. Entonces, esa distancia eterna es lo que nosotros, en términos llanos, conocemos como el infierno, y que en este caso de los judíos se referían a eso como la Gehenna. No era el lugar de los muertos, sino el lugar de los desgraciados que no van a poder estar gozando de la presencia divina. Te lo menciono esto porque es importante que tengamos esa claridad. Bueno, entonces estuvimos viendo en ese capítulo 5 lo referente a esas precisiones que hizo Jesús, que también habló acerca de la mujer repudiada. Recordemos que en la época, de acuerdo a las leyes mosaicas, el varón, el esposo, tenía la prerrogativa de poder dar por terminado la relación matrimonial si encontraba diferencias que para él justificaran el que lo hiciera, y que la manera ya oficial de hacerlo era el extender un acta de repudio. Pero muchos no lo hacían, muchos únicamente por sus pistolas decían hasta aquí llegamos y bye bye, ¿no? Entonces Jesús aquí nos da, en estas explicaciones, nos dice que el que repudia a su mujer, que le dé un acta de divorcio. Pero yo les digo que todo aquel que repudia a su mujer, excepto en los casos de fornicación, entiéndase por esto el engaño de parte de la mujer hacia el hombre, la hace ser adúltera. O sea que tú, en el acto de repudiarla, le des o no le des acta de divorcio, la estás liberando de tu relación con ella y le estás lanzando al mundo, y pues ya ella sabrá si permanece así por el resto de su vida o busca con quién unirse posteriormente. Pero aquí Jesús lo que nos está dando a entender es que Él nos habló de la indisolubilidad matrimonial. Y si tú, por las razones que sean, le das finiquito a eso, hasta ahí llegas, estás lanzando a tu pareja a ser adúltero. Y que cualquier persona adúltera, pues, estará señalada. Entonces, es importante esto, ¿eh? Date cuenta, Jesús nos está hablando, si vas a hacer esto, hazlo bien, pero eso no quita que no lo debes de hacer, porque si lo haces, estás propiciando un mal mayor para tu pareja, le estás lanzando al adulterio. Bueno, después Jesús también nos estuvo dando otras enseñanzas, eh, eso, la ley del talión que se usaba mucho de ojo por ojo y diente por diente,
Jesús nos dice, pues yo os digo que no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Aguas, no vayas a pensar de que seas tonto y que si te pegaron, vuélvete a poner para que te peguen de nuevo. No, no es eso. Únicamente el que, el que des una claridad de tu malestar por haber sido agredido, por haber sido ofendido. Y la prueba de esto nos las dio el propio Jesús cuando en su pasión vemos que fue abofeteado por un soldado, aparentemente porque no le había contestado a uno de los sacerdotes del Sanedrín. Jesús le dice, ¿por qué me pegas? O sea, ahí él nos está dando la aplicación clara de este concepto. O sea, no que ofrezcas tu otra mejilla para que te vuelvan a pegar o que te dañen, sino que reclames con argumentos válidos el por qué te ofenden. A eso se refiere eso de que pongas la otra mejilla, pero no que abusen de ti. Después dice Mateo, habéis oído que se dijo, amarás al prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. En pocas palabras, cierra este capítulo 5 diciendo Jesús, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo. Esto aterricémoslo. Jesús, a través de su ministerio público, nos va a enseñar en ciertos momentos que el mal existe igual que existe el bien. Para que te ubiques cuando lleguemos al capítulo de la cizaña que crece junto a las espigas de trigo y que le dicen, cortamos la cizaña y que dice, dejadla que crezcan juntos. Ya cuando llegue el tiempo preciso, se podrá separar bien la cizaña, se le atará y se le quemará y se preservará las espigas, que son alimento para todos nosotros. Entonces, la enseñanza teológica o la enseñanza ya profunda de estas palabras de Jesús son esas. Él nos va a decir en otro momento, el sol sale para buenos y malos. Y también el hecho de que haya mal no quiere decir que Jesús o que Dios lo propicien, que ellos lo generen. No, el mal existe como una ejemplificación de una ausencia de bien. O sea, lo ideal es que nada más hubiera bien, pero no puede ser esto. Desafortunadamente en el mundo, el mal existe como existe también el bien y que nosotros debemos de optar por siempre ejercer el bien, no el mal, pero no pidamos que desaparezca. Seamos claros y tengamos la inteligencia para distinguir lo bueno y lo malo. Y por eso en un momento dado Jesús también va a decir, no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. O sea, él tiene la claridad de que el mal y el bien coexisten en un mismo universo, que es el mundo en el cual habitamos nosotros, pero que debemos además tender a la perfección como su Padre, el Padre de Jesús y Padre nuestro, gracias a su misericordia, lo es. Entonces, en pocas palabras, tiende a ser perfecto, no te quejes por el mal, haz el bien y adelante. Ya en el capítulo 6, este Mateo va a entrar a los otros puntos que decimos sostienen las costumbres judías, las que eran la limosna, que era el ayuno y que era la oración. Y se va a meter un poquito a aclararnos, de acuerdo a la óptica de Jesús,
lo que debe de ser. Mira, aquí tenemos una pobre mujer que probablemente fue repudiada por su marido pidiéndole consuelo a Jesús. Bueno, nada más es para ejemplificar a lo que podemos llegar cuando hacemos las cosas sin pensar que estamos, a veces decir, hasta aquí llego, estamos haciendo algo a lo mejor sin que nos demos cuenta de hacer un daño y un mal a otra persona y le estamos exponiendo a ser víctima de adulterio sin darnos cuenta. Bueno, entrando a lo de la limosna, en el capítulo 6, Mateo dice, cuidad de no practicar vuestra justicia. Ya hablamos que justicia es la manera en que tú haces obras de misericordia por fe delante de los hombres para que os vean. En tal caso no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando hagáis limosnas, no lo hagas trompeteando por delante como hacen los hipócritas. ¿A quién se refería por hipócritas? Ya sabemos que es a los fariseos, al grupo de los fariseos, que decía que eran hipócritas, que eran sepulcros blanqueados, hermosos por fuera y por dentro llenos de huesos podridos. Entonces dice, no lo hagáis trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que con esto ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando hagáis limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Además, recuerda que Dios recompensa en abundancia. Dios no solamente restituye o te regresa lo que tú diste, siempre te lo multiplicará en grandes beneficios y bendiciones para ti y para los tuyos. Después entró ya este Mateo a la oración, el otro segmento del que hablamos que sostiene el día a día judío. Cuando oréis, estoy en el versículo 5 del capítulo 6. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, los fariseos, entre paréntesis, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para que los vea la gente. Os aseguro que con esto ya recibieron su paga. Lo mismo que dijo acerca de la limosna. No hagas público lo que de corazón estás haciendo, y ni siquiera que tu mano derecha sepa lo que hace la izquierda y viceversa. O sea, ten discreción. Si haces el bien, que nada más quede entre tú y el beneficiado. No te importe más. Y Dios, que observa todo, te recompensará. Cuando vayáis a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Fíjate, o sea, que cuando ores, siempre lo hagas en privado, nada más tú dirigiéndote a Dios, y que tu oración sea de manera sencilla, clara, transparente, diáfana. No te andes con rodeos. Obviamente, le pidieron que les enseñara a orar los discípulos. Aquí nos podemos dar una idea. Y Jesús les dijo, cuando oréis, no charléis mucho como los paganos, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidas. Vosotros, pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hago un paréntesis aquí. Esta descripción del Padre Nuestro, que es la que prevalece entre nosotros con el paso del tiempo y que surgió de la
del escrito inspirado de Mateo, estas peticiones primero cuando dijo, Padre nuestro que estáis cuando dijo, perdóname, cuando dijo, vosotros pues orad así, es la invitación de Jesús a cómo hacerlo. Y ya la petición de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, son 4 peticiones que van encaminadas a dar gloria a Dios. Recordemos, Jesús no nos los dijo aquí expresamente, pero en el fondo es lo que busca. Cuando tú ores, lo primero que debes de hacer es glorificar a Dios, glorificar a Jesús, glorificar al Espíritu Santo. Eso es lo primero que debes de hacer en tu oración. Ya después entra tus necesidades particulares o tus necesidades específicas. Lo que sigue después en el Padre Nuestro ya son 3 peticiones que van relacionadas de la necesidad que tenemos día a día de Dios hacia nosotros para nuestra vida diaria. Y dice, nuestro pan cotidiano, dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Otro paréntesis. Jesús en muchos momentos nos dijo, no te preocupes por tu sustento diario. Hasta las aves del cielo tienen comida todos los días y Dios nos provee de ese sustento para nuestras necesidades. Es cierto que de acuerdo a la forma de que se maneja la economía, tenemos que trabajar para tener el dinero, para tener ese sustento, pero en última instancia, realmente quien se llegue a morir de hambre son casos muy aislados. Si tú te pones a analizar, gracias a Dios, pudiéramos decir que tenemos todos algo que comer, que o lo generamos nosotros o llegó a nosotros por la misericordia divina. En fin, aquí lo que se está refiriendo Jesús es a que ese pan cotidiano nos los dé, y ese pan cotidiano es el equivalente al maná que durante el éxodo recibieron los israelitas, ese nutriente que les permitió seguir adelante. ¿Cuál sería ese nutriente para ti en tu vida diaria como cristiano católico? La Eucaristía y la palabra de Dios. La palabra de Dios la encuentras a través de la Biblia, de su conocimiento y de ponerla en práctica. La Eucaristía a través de que, estando en condiciones propicias para recibirlo, llámese esto la reconciliación si es que tienes faltas graves, que te puedas acercar a la Eucaristía y que ese pan que Él nos ofrece te nutra y te dé todo lo que tú necesitas para seguir adelante como cristiano católico. Ese es el pan cotidiano que le pedimos hoy. Y perdona nuestras deudas. Aguas con lo que voy a decir. Entiéndelo. Así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En el día a día y con las versiones que tenemos del Padre Nuestro, siempre recitamos en forma automática y decimos, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Pero hay una gran diferencia abismal entre como nosotros perdonamos a como nosotros hemos perdonado. Esto es muy distinto y por eso Jesús nos va a decir en cierto momento, si tú vas a ofrendar algo en el culto a Dios y te das cuenta que estás enemistado o que tienes un pleito o un problema con tu hermano, llámese prójimo, deja ahí tu ofrenda, ve y ponte en paz con tu ofendido y después de que sanes esta, de que repares este daño, regresa a dar culto.
Eso es algo fuerte, porque invariablemente no lo hacemos. Y vamos, le pedimos el pan de su gracia, el pan de la Eucaristía, y se nos olvida que para ser dignos de tener perdón de parte de Dios, tenemos que haber nosotros practicado el perdón con nuestros hermanos que nos han ofendido o de los cuales tenemos algún problema o pleito. Si nosotros no somos capaces de perdonar, ¿con qué cara le pides a Dios que Él te perdone? Dios, suena lógico, ¿no? O sea, ¿cómo le pides clemencia, cómo le pides perdón a Dios si tú no has sido capaz de haberlo dado a tus semejantes? Entonces, que te caiga bien el 20 de lo que estás diciendo al recitar el Padre Nuestro. Y termina, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Aquí, los exégetas, con los estudios que hacen, han visto una discordancia con este término, no nos dejes caer. El caer es un sinónimo que dentro del griego y dentro del hebreo no tiene una connotación clara. Por lo tanto, se presume que lo que se pretendía decir era líbranos del malo, líbranos del que genera la maldad, que viene siendo Satán, que viene siendo Belcebú, que viene siendo el diablo, el demonio. Es el mismo personaje, de él emana el mal y es el que reina en gran parte de la tierra y que tenemos que buscar el bien para no caer en las tentaciones del malo, del maligno. Y lo correcto o lo que se presume que debía de haber sido el cierre de esta oración era: líbranos del malo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Este término lleva una concordancia con el inicio, en el inicio que dices, Padre nuestro, o sea que te estás acercando y le estás dando gloria, pues en esta manifestación que dicen, así debió haber sido, estás cerrando tu oración también dándole gloria a Dios, reconociendo que de Él es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Entonces, esto es interesante. Y te repito, Mateo nos la presenta en estas 7 segmentaciones. Lucas, cuando lleguemos a su momento, nos va a presentar únicamente 4. Pero lo que el día a día nos sostiene a nosotros es el Padre Nuestro sobre la fórmula que Mateo nos dio a conocer. Bueno, para ver el tercer punto que se refería al ayuno, Jesús dice, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas. Otra vez, ya sabemos que se refiere a los fariseos, que desfiguran su rostro para que la gente vea que ayunan. Os aseguro que con eso ya recibieron su paga. Tú, en cambio, o sea, te diste cuenta que en los 3 puntos él dice, quien actúa así ya recibió su paga. Te está diciendo en pocas palabras, no esperes nada después de esta vida terrenal por lo que has hecho, por la forma en que estás haciendo las cosas. Si quieres aspirar al reino de Dios, hazlo de otra manera. Cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara, para que tu ayuno sea visto no por la gente, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Lo mismo nos dijo 3 veces. Además de que esas 3 veces, recuerda también que el número 3 nos habla de la perfección. Entonces, no es casualidad que Mateo nos cite 3 veces esta misma recomendación. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, y recuerda que lo hace en abundancia. Continúa Jesús dando otras enseñanzas para redondear nuestro quehacer diario como cristianos católicos. El verdadero tesoro
No amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbe que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbe que corroa, ni ladrones que socaven, ni roben, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Esto es muy fácil de entender. O sea, no te preocupes tanto por lo terrenal, por atesorar, por crecer tus cuentas bancarias, por crecer tus recursos económicos, por tener bienes materiales que te satisfagan o que llenen tu ego, como puede ser, no sé, llámale lo que quieras, tu manera de vestir, tu manera de lucir cosas banales, un carro X, una casa de tales condiciones, el que te vean en determinados lugares dilapidando dinero y viviendo eh, holgadamente. Preocúpate por hacer las obras derivadas de tu fe que te vayan abriendo las puertas del reino de Dios. Preocúpate por eso, es lo que Jesús nos está dando a entender. Ese es el mayor tesoro que vas a poder tener. Y si de eso está lleno tu corazón, ten por seguro que el corazón y que son los ojos de tu alma, van a hacerte ver siempre únicamente el reino de Dios, el reino de los cielos, y ahí vas a llegar. Y dice, reforzando esto, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Si la luz que hay en ti es oscuridad, o sea, está en una sola expresión diciendo, la luz es una cosa, la oscuridad es otra. Y la luz y la oscuridad van de la mano. Y si tú te dejas llevar por la oscuridad, no vas a distinguir la luz. Y al no distinguir la luz, no vas a poder encontrar la verdad y no vas a poder aspirar al reino de Dios. Después dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Y si se dedica a uno, despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Creo que no hay más explicación que dar. Muy claro. Y después, para cerrar este capítulo 6, nos dice, abandono en la providencia. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, pensando qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, discurriendo con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pues sí. Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observar los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan, pero yo os digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no lo habrá mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Entendamos, o sea, aquí nos está dando una prueba de la naturaleza, la belleza de la naturaleza, que por mucho que nos llena el ojo y nos da paz y sosiego, va a llegar un punto en que se va a marchitar y que va a ser que tener que ser arrancada y va a acabar siendo quemada porque ya no tiene ninguna validez. Entonces, date cuenta de lo que puede ser tu vida como una semejanza de esto, que por mucho que creas que estás adornando este mundo, si no lo haces correctamente, vas a terminar en ese horno, en ese lugar distanciado de la presencia de Dios. Y todo esto viene ligado a tu fe. Y por eso dice Jesús, hombres de poca fe. No andéis pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos?
Pues por todas estas cosas se afanan los paganos, o sea, los no creyentes. Vuestro Padre Celestial ya sabe que tenéis necesidad de todo esto. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura. Ya entendimos lo que significa justicia. Entonces aquí busca el reino de Dios y para buscarlo ten fe en Jesús y que tu justicia, que son las obras que vas a hacer derivadas por tu fe, te van a dar acceso por añadidura a todo lo que tú necesitas y que Dios te va a hacer merecedor de ellas. Así que no os preocupéis del mañana, pues el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Así cierra para los escritos de Mateo este capítulo, esta parte medular de la promulgación del reino de Dios. No es todo. Ya nos queda el capítulo 7 que lo vamos a tener que ver en la próxima clase, en que va a dar unos datos adicionales Jesús relacionado a estas enseñanzas medulares, que esas sí ya las acabamos ahorita. Pero para la próxima clase vamos a ver algunas precisiones que nos da y que con eso Mateo va a cerrar la promulgación del reino de los cielos, que es la carta presentación de cómo debemos vivir para poder llegar al reino de los cielos. Y ya en las siguientes partes de su evangelio nos va a hablar sobre la predicación del reino de los cielos, cómo llegar al reino de los cielos, varias cosas más que nos queda por ver. Pero lo sustancial, lo medular a los ojos de Mateo, en su escrito del Evangelio de Jesús de Nazaret, relacionado con la forma en que debemos de vivir los que nos preciamos de ser hijos de Dios, que nos preciamos que por el bautismo recibimos los dones necesarios para poder hacer todo esto, que de verdad lo hagamos y que conociendo su palabra a través de la enseñanza, lectura y puesta en práctica de todo lo que estamos viendo en la Biblia y acercándonos a sus sacramentos, podamos tener la gracia y las armas necesarias para ir atesorando en esta vida todo lo que necesitamos para llegar al reino de Dios, al reino de los cielos, que no nos quedemos en lo terrenal. Entonces, pues es bellísimo la manera ya desmenuzada en que lo vimos el día de hoy, las enseñanzas de Mateo, y te invito a que continuemos adelante aprendiendo de la buena nueva y de la palabra de Jesús de Nazaret, al cual le agradecemos infinitamente a Él y a su Espíritu Santo que haya estado entre nosotros y le rogamos no nos deje nunca y sobre todo que permita que lo escuchemos, porque muchas veces nos cerramos a escuchar su palabra, aunque la tenemos a un lado a través del Espíritu Santo. Entonces, agradecidos con ellos, te deseo que tengas una feliz noche tú y tu familia, una magnífica semana y si Dios lo permite nos volvamos a encontrar aquí el martes venidero para seguir conociendo la palabra de Dios a través de la vida y obra de Jesús de Nazaret. Bueno, vamos a poner nuestra canción de cierre. No olvides de mandar constancia de tu asistencia y de difundir que nos puede ver cualquier persona a través del Zoom y que también estamos ahorita apareciendo en YouTube y estamos apareciendo también en Facebook para que difundas y que seas tú un agente activo de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Que tengas bonita noche. Abrazos.
Toma mi mano, todo mi ser, camina a mi lado, guíame. En la cruz o el pesebre te encuentro a ti, y al verte a ti yo lo veo a él. Llévame a él, llévame a él, llévame a él. María, llévame a él. Dulce presencia en mi caminar, Madre querida, enséñame a confiar. Yendo a tu lado, no temeré, tú velas por mí, me llevas a él. Llévame a él, llévame a él. María, llévame a él. Y cuando en este mundo se apague mi luz, llévame contigo junto a Jesús. A ti te lo pido, oh Madre de amor. Espero y confío en tu corazón. Llévame a él, llévame a él, llévame a él. María, llévame a él. Llévame a él, llévame a él, llévame a él. María, llévame.